Un saludo fraternal a los docentes de Colombia. En el año 2007, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-2008, determinó que el nuevo Estatuto de Profesionalización Docente, contenido en el Decreto 1278 de 2002, no debe aplicarse a los docentes de las comunidades indígenas. Esto en razón a que la Ley 115, en su artículo 55 a 63, y su decreto de reglamentario 804 de 2005 son claros en manifestar que los docentes de las comunidades indígenas tienen una forma especial de preparación y de vinculación que tiene que hacerse en concertación entre las Secretarías de Educación, Ministerio de Educación Nacional y comunidades indígenas, resguardos o cabildos. Esto fue bien importante para los indígenas porque permitió que en varias entidades territoriales se los diera la posibilidad de nombrarlos en propiedad. Y creó una dificultad porque al no aplicarse el nuevo estatuto docente, no quedó claro qué sueldo iban a devengar. Entonces el Ministerio de Educación cada año iba expidiendo un decreto de salarios especial para los indígenas. Esta sentencia se complementa ahora con una sentencia unitaria de tutela, la SU 245 del 29 de julio de 2021, que determinó de manera clara que a los docentes que trabajan en zonas indígenas, etnoeducadores, se les debe aplicar todo lo concerniente al decreto 2277 del 79 en cuanto a ascenso. ¿Sí? Esto dio claridad en ese vacío que quedó en cuanto a qué salario le corresponde. Entonces, le corresponderá al salario que se acredite en el escalafón, que sabemos que va de 1 al 14 de ese decreto. La Corte Constitucional dio un plazo de 6 meses para que el Ministerio de Educación expidiera un decreto de equivalencias que le permitiera a los indígenas, de acuerdo a su experiencia, a su preparación, ascender en el escalafón. Ese decreto hasta ahora no se ha expedido, cuando ya van a transcurrir 2 años. Igualmente culminó aquel gobierno y sobre todo el Congreso de la República entrara a estudiar una ley para darle un estatuto docente propio a las comunidades indígenas. Eso no se ha cumplido. Sin embargo, existiendo esta sentencia, muchas entidades territoriales certificadas en educación han venido ya profiriendo actos administrativos de ascenso en el escalafón para los etnoeducadores, en el antiguo escalafón, sí, de acuerdo a su experiencia y a sus títulos académicos. Y eso pues está muy bien que lo hagan. Sin embargo, aquí es donde nosotros notamos que se están vulnerando derechos por cuanto esos ascensos salen con la condición de que los efectos fiscales, es decir, que solo se pagan de ahí en adelante. Ahí se vulneran los derechos porque el derecho a ascenso los indígenas lo tenían desde mucho antes, prácticamente congelado 20 años, ¿sí? Entonces no corresponde a derecho decir que los efectos fiscales de esos ascensos solamente son desde esa fecha. Tiene que reconocerse una retroactividad desde la fecha en que los etnoeducadores demostraron que cumplían los requisitos para ascender en el escalafón. Esos derechos tienen que reconocerse. Y en últimas, tendrían que reconocerse esos efectos fiscales a partir de la promulgación de esta última sentencia de la Corte Constitucional de tutela, es decir, 29 de julio de 2021. Entonces, nuestro llamado de atención a los etnoeducadores, educadores que trabajan en zonas indígenas, que ya han hecho esos trámites de ascenso, que muchas entidades territoriales ya los están admitiendo, para que se entablen las acciones legales que permitan esos efectos, es decir, que el beneficio del pago se haga desde
antes, desde cuando adquirieron los derechos. Muchas gracias.